Amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el escritor Gonzalo Celorio, de quien hemos estado leyendo en las últimas semanas su libro Los Apóstatas. Albert nos hará favor de leer una pequeña semblanza y estaremos platicando con Gonzalo acerca de pues, todo lo que nos platica aquí en su libro. Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, amigos de Recomiéndame un buen libro? Gonzalo Celorio es narrador y ensayista. Es autor de las novelas Amor Propio y Retiembla en sus centros la tierra, Tres lindas cubanas del año 2006 y El metal y la escoria 2014. Y de los ensayos El viaje sedentario de 1994. México, ciudad de papel en el año 1997. Ensayo de contraconquista en el año 2001. Canones subversivos en el año 2009 y del esplendor de la lengua española en el 2016. Sus ensayos se han corregido en 2 volúmenes con el título de La carrera de la edad en el año 2018. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte de México. Desde 1974 es profesor de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ocupa la cátedra Maestros del Exilio Español. En 2019 fue elegido director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, el italiano, el portugués, el griego, el chino y ha obtenido galardones como el Prix de South Oceans, Bizarrix 1977, el premio de novela Impact con Arte y Test en el 1999 y el premio Mazatlán de Literatura en el 2014. En 2010 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y Literatura. Los Apóstatas se suma ahora a Tres lindas cubanas y El metal y la escoria, en una saga que el autor titula irónicamente como Una familia ejemplar. Y bueno, aquí está con nosotros Gonzalo Celorio para justamente comentar este libro que estuvimos leyendo en nuestro foro de lectura. Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, pues comenzamos con la ronda de preguntas, ¿vale? Gracias, Albert. Muchas gracias. Pues, Juana Inés, adelante con tu pregunta, por favor. Pues, Gonzalo, buenas noches. Estábamos esperando este gran momento. Disfruté mucho tu libro, si se puede decir disfrutar. Confrontas muchas cosas. Al confrontar, al presentarnos a tu familia, de alguna manera también nuestras familias, por lo menos mi familia fue confrontada, ¿sí? Y tengo una pregunta. ¿Quién te platica? Hay momentos, no lo terminé de descubrir, ¿quién te platica a ti? Hay un diálogo donde alguien interviene y te platica, ¿sí? Y otra cosa, me encantó el incipiente teólogo, esa parte, esas preguntas que se hace ese niño, cantaron, eres tú, me supongo, pues sí, ¿no? de alguna manera. Sí, eso, y bueno, antes de que me contestes la pregunta de quién te platica, te quiero decir que yo trabajé 3 años en el Valle del Mezquital. Entonces, todo lo que relatas ahí acerca de tu hermano, pues son espacios que yo conocí, cultura con la que yo trabajé. Trabajé en un internado que tienen las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ahí para niñas, entonces era para niñas otomíes. Y también te quiero decir que María Matilde Martínez Benítez fue mi maestra, porque yo mucha de mi formación la tuve con las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entonces fue muy grato encontrarme con esa María Matilde, a quien yo admiré mucho, una mujer guapísima, inteligente, y un trato precioso con la gente, una mujer encantadora. Entonces, disfruté mucho, muchas partes de tu libro las disfruté. Me recordaron mi adolescencia, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién te platica en el libro? Gracias por tu lectura y por tus preguntas, Juana Inés. Antes de responder la pregunta, me parece muy apropiado el término disfrutar, aunque sea algo tan terrible y doloroso lo que se cuenta en esta novela,
porque yo creo que hay un disfrute no necesariamente masoquista en el conocer o el aproximarse al conocimiento de la verdad que en este libro yo trato de desentrañar. Y el asunto de la familia que también mencionas, creo que es importante porque no es tan relevante para mí que se trate de mi familia. Sí es evidentemente un relato biográfico, en alta medida autobiográfico, que da cuenta de mi vida familiar, de la familia a la que pertenecí, cosa que ya había planteado en mis dos novelas inmediatamente anteriores, Tres lindas cubanas y El metal y la escoria, pero más que hablar de mi familia, lo que me interesaba era ver que lo que ocurría en mi familia era de alguna forma representativo, porque los personajes que interactúan en esta novela tienen una especie de condición épica en sus propias vidas que pudieron ser susceptibles de ser contadas en clave novelística. ¿Quién me cuenta a mí esta historia? Bueno, evidentemente que hay ahí una segunda persona cuya identidad no se descubre, deliberadamente no se descubre, pero puedo decir que esta segunda persona que me habla a mí, su narrador, es la novela misma. Yo a la novela le doy una serie de datos y la novela, de una manera verdaderamente milagrosa, los transforma en discurso, y el primer lector de ese discurso que la novela, con los datos que yo le proporcioné, pero con relativa autonomía, soy yo. Yo soy el primer recipiendario del texto que estoy escribiendo, pero que se está escribiendo en buena medida porque creo en el milagro de la escritura como un elemento de revelación de algo que antes de escribir permanecía en la oscuridad. La literatura para mí es siempre una revelación, es una iluminación. Yo no sabía muchas de las cosas que ahí cuento hasta el momento en que las transfiguro en discurso, y es entonces la novela la que me cuenta a mí, su escritor, lo que yo ignoraba antes de poder haberla escrito. No sé si respondo, Juana Inés. No, muy bien, perfectamente. Muchísimas gracias. A ti también quiero decir que María Matilde Martínez Benítez aún vive y es alguien a quien frecuento, porque, bueno, lo cuento también en la novela, tuve el privilegio de encontrarla y ella además me contó una serie de cosas que yo ignoraba, por supuesto, y los calificativos que le atribuyes, yo los suscribo también. Es una mujer muy fina, muy distinguida, muy inteligente, muy graciosa y muy buena persona, además. Gracias. Marien, adelante con tu pregunta. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, De María. verdad es para nosotros un privilegio el que puedas acompañarnos y el escucharte. Para mí también esta novela fue muy, muy interesante. Yo veo que estos dos personajes, Eduardo y Miguel, nos los pones tal y como eran, unos seres humanos, ¿sí? Y mi pregunta es, todo lo que estuvo descubriendo Miguel acerca de pues las capillas y demás que no dejó escrito, ¿alguna vez se le va a reconocer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasó con sus libros? Sí, la primera pregunta no sé si implique un reconocimiento público, pero la obra que él hizo ahí está. La obra no escrita, sino la obra construida o reconstruida o restaurada, porque él fue, como lo cuento en esta novela, el primer director del Museo Nacional del Virreinato, quien hizo la museografía, y esa museografía sigue vigente, no ha sido superada independientemente del crédito que se le pueda
otorgar. Pero efectivamente creo que este dictum académico que dice que una investigación no publicada es una investigación no hecha, tiene cierta legitimidad, porque muchos de los descubrimientos que él hizo deberían haber pasado a la escritura, y el perfeccionismo de este hermano le impidió escribir, realmente lo paralizó. Y eso sí es muy lamentable. Sus obras físicas, ahí están, hizo el Museo de Sitio del Hombre de Tepexpan, en fin. También yo creo que mucho queda en el espíritu de sus alumnos, porque a lo largo de muchos años formó a mucha gente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Austin, en Texas, más bien la Universidad de Texas en Austin, y también en la Universidad de las Américas, en Cholula. Y bueno, estas generaciones de alguna forma se alimentaron de sus enseñanzas, y esta es una forma de persistir, o por lo menos eso quiero creer, porque yo llevo 47 años de ser profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y yo espero que lo que yo haya dicho de alguna manera haya podido germinar en algunos de mis muy, muy numerosos alumnos a lo largo de tantos años. Su biblioteca la acogió, por así decirlo, la Universidad de las Américas, en una arquería que está en la iglesia de San Gabriel en Cholula, que él descubrió en el doble sentido de la palabra, porque estaba cubierta esa arquería, el portal de peregrinos, y él se percató de que atrás de esa pared había una arquería, es decir, la descubrió en tanto que su investigación dio con ese monumento colonial, pero también la descubrió físicamente porque dirigió el proyecto arquitectónico para quitar todos los materiales que habían cegado esos arcos. Ahí se puso la biblioteca franciscana en esa arquería, porque es muy curioso los grandes bienes patrimoniales que tiene nuestro país, que son el producto de la expropiación de los bienes eclesiásticos en las guerras de reforma. La Biblioteca Nacional de México, que está bajo la custodia de la Universidad Nacional, tiene como fondo de origen los libros eh, sustraídos, por así decirlo, o expropiados, mejor dicho, de la Iglesia después de las guerras de reforma. Y ese es el pie de cría de la Biblioteca Nacional y de muchas bibliotecas públicas mexicanas. Y en ese portal de peregrinos en Cholula, en uno de los espacios más protegidos, al lado de esta gran biblioteca franciscana, está precisamente la biblioteca de mi hermano, que no es nada más una biblioteca, es una biblioteca, pero es una mapoteca, porque tiene realmente muchos mapas, muchos planos, muchos dibujos arquitectónicos, y además es una fototeca muy importante porque tiene realmente una gran cantidad de fotografías referidas a los monumentos coloniales. Hay muchas transparencias que constituían el guión de sus clases, porque un profesor de historia del arte, pues generalmente se basa, o se basaba entonces, antes del PowerPoint, se basaba en su carrusel de transparencias que constituían un poco el guión de su propia exposición. Están ahí pues sus transparencias, sus fotografías, unas personales, otras institucionales. Era magnífico fotógrafo, tenía el perfeccionismo y la paciencia para esperar a que el sol entrara por tal ángulo para poder fotografiar el rosetón de tal catedral, en fin. La verdad, su fototeca es magnífica. Y ahí está, en San Pedro Cholula. No es precisamente una biblioteca pública, pero bueno, tampoco es una biblioteca que esté cerrada. Si hay alguna solicitud, evidentemente que se puede entrar y conocerla. Incluso supongo que también
se podrá consultar parte de sus libros, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, gracias a ti, Mayrena. Silvia, adelante. Gonzalo, buenas noches. Qué Buenas gusto noches, Silvia. escucharte. Como dijo Juan Inés, yo también disfruté hasta donde se puede disfrutar, porque también hay partes muy fuertes, muy difíciles en el libro, en la novela, sobre todo pensando que pues es la vida de tus hermanos, o sea, no es producto de la imaginación o de lo que haya pasado, sino estar hablando de ellos y como en algún momento dado dices, incluso el permiso que querías que te dieran para pues platicar muchas de esas cosas, ¿no? Que, que no siempre queremos que platiquen de nosotros algunas cosas, ¿no? Pero qué bueno, porque creo que valió la pena, me encantó el libro. Creo que puedo hacer miles de preguntas, pero hay una que desde el principio me causó mucha curiosidad. ¿Hubo alguna reacción por parte, por ejemplo, de los hijos de Gonzalo Casas de la Alemán, perdón, en cuanto a lo que escribiste, a lo que había pasado, o alguno de los otros personajes que tuvieron que ver con Eduardo? Eh, ¿Hubo reacción en cuanto a lo que le pasó, a lo que le hicieron? Bueno, empiezo por hacer comentarios de tus comentarios y luego trato de responder tu pregunta, si te parece bien, Silvia. Gracias, Sí, sí. efectivamente es una novela que ha implicado una desnudez y siempre es muy difícil salir a la calle desnudo, ¿no? Que eso es un poco lo que hace uno cuando escribe una novela en donde hay el relato de esta intimidad. Pero bueno, yo siempre pienso que uno va vestido de palabras, aunque vaya desnudo, pero vestido de palabras. Y esas palabras que al mismo tiempo me desnudan son las que me visten. Y finalmente, cuando uno piensa en otros géneros literarios, no en la novela, pero sí en la poesía lírica, pues siempre implica una desnudez, es realmente la exposición y la expresión más a veces impúdica del yo, de lo que está ocurriendo en el alma más íntimamente, de manera tal que, bueno, pues son géneros distintos. Y yo me atreví de todas maneras a publicar esto con todas las complicaciones que fui enfrentando y que forman parte de la novela, porque yo quise escribir no nada más la novela, sino ya que la tenía terminada, pensé que la única posibilidad de publicarla era escribir una novela todavía más fuerte, que es el drama de haberla escrito y el proceso de la escritura y el peligro de su publicación. Y ya cuando yo había terminado la novela y se la había entregado a mis editores y no tenía yo toda esta parte, la retiré, lo cuento ahí mismo, porque tenía mucho temor de lo que pudiera ocurrir. Quería escribirle una carta a este amigo íntimo de la infancia, porque mal que bien estoy denunciando a su padre y eso es algo muy doloroso, muy fuerte. Pero en lugar de escribir esta carta, lo que decidí fue contar no nada más la novela que ya tenía contada, sino entreverar en la novela la propia historia tan o más dramática que lo que la novela cuenta, que es la historia de la escritura de la novela, la complejidad, las dificultades, los riesgos, los peligros, los pudores, todo esto, que es doloroso, ¿no? Por eso en la novela empieza diciendo, maldita sea la hora que me ocurrió escribir esta novela, porque la verdad sí fue doloroso. Pero una vez escrita, la novela pues ya no me pertenece, ya le pertenece al lector. Yo creo que uno escribe en muy buena medida para exorcizar el conflicto que motiva la escritura. Yo creo que toda novela nace de un conflicto que no se puede resolver en el transcurso de una sobremesa o en el diván del psicoanalista, sino que implica muchas horas de trabajo, de escritura, y finalmente la novela no resuelve el conflicto que motiva, que impulsa su escritura, pero sí
exorciza ese conflicto, es decir, deja de pertenecerle al autor y se va a depositar al pecho del lector. ¿Por qué leemos? Pues leemos porque somos unos masoquistas. Siempre estamos tratando de encontrar los conflictos ajenos, los que no nos pertenecen, pero de alguna manera los acabamos haciendo propios porque en última instancia el conocer el conflicto ajeno es también de alguna manera conocernos a nosotros mismos y no nada más eso, sino es un deseo de permanencia o de pertenencia, mejor dicho, al género humano en el que estamos inscritos. Si leemos a la comedia humana de Balzac, pues evidentemente que adquirimos una mayor conciencia de nuestro ser humano, nuestra condición humana. Y bueno, pues sí, esta es una novela de denuncia. Yo no creo mucho en las novelas de denuncia, porque generalmente las novelas de denuncia son novelas que parten de una tesis, es decir, que se tiene primero, antes de escribir, la denuncia que se quiere hacer y después se sigue el procedimiento para exponerla. Y eso, en mi opinión, limita o traiciona la libertad creativa, porque una novela, en mi experiencia, no sabe nunca el autor a dónde va a llegar. Decía este gran escritor, ensayista francés Maurice Blanchot, que escribir una novela es como lanzarse al mar sin cera en los oídos y estar dispuesto a oír el canto de las sirenas. Es decir, uno sabe cuál es su punto de partida, cuál es su embarcación, pero no sabe con qué Circe se va a encontrar a la mitad del mar y no sabe cuál es su puerto de llegada. Y esta, bueno, pues sí, es una novela de denuncia, pero no empezó por ser una novela de denuncia, porque yo ni siquiera sabía cuál era realmente la trama dolorosa que estaba enfrentando, porque la novela cumple con una función verdaderamente prodigiosa, para mí milagrosa, y ya es la segunda vez que digo la palabra milagro, que es que la novela me revela todo aquello que yo no sabía cuando le estaba escribiendo. La escritura de esta novela me reveló cómo este doctor Gonzalo Casas Alemán, y hay que decir su nombre en alto, abusó sexualmente de mi hermano cuando este era un niño que tenía 9 años de edad. Yo no lo sabía cuando empecé a escribir, porque la escritura cumple con una función indagatoria y es verdaderamente eso muy prodigioso. ¿Qué reacciones hubo? Pues la verdad, ninguna. Ninguna. Este amigo que me hablaba muy de tarde en tarde, como ahí lo digo, yo estaba en una sesión de la academia, ya en este formato virtual, hace cosa de un año. La novela salió hace ya 2, en el año 20, y me habló cuando estaba yo a la mitad de una sesión académica, que son sesiones, como a lo mejor ustedes lo suponen, no exentas de solemnidad. Y entonces no pude tomar su llamada y me dijo: yo te llamo después, porque mi hijo quiere hablar contigo. Es decir, que esto pasó a una generación subsecuente. El hijo tendrá ahora 25 años, tal vez, o algo así, o 30. Sí, menor. Lo que pasa es que yo soy un padre precoz, tengo hijos, yo siempre digo que ya tengo hijos mayores que yo, pero en fin, ese es otro milagro. Lo que quiero decir es que ya no volví a recibir ninguna llamada y en cambio algunos amigos, y de esto me acabo de enterar, de mi hermano Eduardo, han considerado que yo no debía haber escrito eso. Pero yo empecé por pedirle autorización para escribirlo y después, curiosamente, se volteó la tortilla, en el sentido de que me sentí más bien obligado y comprometido a
escribir para reivindicarlo. Y creo que finalmente yo cumplí con ese compromiso que surgió también del proceso escritural. Y bueno, salvo un amigo que aparece en la novela que ha considerado que yo debía haber mantenido esto en secreto, pues todos los demás han estado muy de acuerdo con la publicación de esta novela, empezando por mi propio hermano, aunque mi hermano pues ha ahora padecido una demencia senil que pues le impide recordar con lucidez, aunque tiene el libro en las manos y parece que lo lee, no vive aquí, vive, como ustedes saben, por la lectura en Nicaragua. Y bueno, tengo fotografías que me mandan sus hijos de él con el libro en las manos y leyéndolo, pero no sé qué tanto lo pueda retener en la memoria. No, yo creo que sí es un libro que, entre otras cosas, es denuncia, qué mejor que poner los nombres tal cual, ¿no? Porque si no, es una denuncia anónima como puede ser cualquiera, ¿no? Pues felicidades por el libro, creo que valió muchísimo la pena la lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, yo estoy convencido de que en este país no hay denuncias y que eso ha sido gravísimo, que las denuncias son mínimas en comparación a los agravios y que yo creo que hay que denunciar, porque de lo contrario, pues lo que estamos haciendo es fortalecer y abonar la impunidad. Y creo que hay realmente agresiones muy brutales que en este caso echaron a perder la vida de una persona, de un niño, y que además pusieron en una situación verdaderamente predicamentosa a mi madre, que yo creo que es uno de los temas más dolorosos de la novela, ver a esta mujer hincada de rodillas tratando de perdonar al violador de su hijo cuando debió haberlo denunciado. Y no le quedó otra alternativa dentro de su mentalidad religiosa y conservadora que meterlo a un convento pretendiendo o pensando que ahí quedaría protegido cuando ahí ocurrió pues exactamente lo mismo de lo que estaba huyendo. Es muy dramático el caso. Sí, un niño, qué horror. Muchas gracias por tu novela y felicidades. Gracias, Silvia. La fortaleza de escribir esa parte personal. Sí, es que además en la cultura mexicana no existe la tradición autobiográfica. Si un norteamericano empieza a escribir sus memorias, aunque sea un hombre público, empieza por hablar de su esposa, de los hot cakes del desayuno, de sus hijos, y después habla de su vida pública. En México no tenemos una tradición autobiográfica. Quizás la gran obra autobiográfica fueron los 4 tomos de José Vasconcelos, que empiezan con el Ulises criollo, pero ahí en el primer volumen habla de sus amoríos con Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, pero después el propio Vasconcelos se autocensuró y ya no apareció en la segunda edición esta relación porque él mismo consideró que se estaba exponiendo demasiado. Y bueno, ahora está un poco en boga lo que se ha dado en llamar autoficción, que son textos literarios en donde no hay mayor diferencia entre la imaginación y la confesión. Eso no significa que una novela de autoficción no sea novela, ¿eh? Eso yo lo quiero subrayar. Y yo insisto en que esto que yo he escrito, por más autobiográfico que sea, es una novela porque sin la imaginación no habría habido la posibilidad de articular un discurso que me revelara lo que realmente estaba ocurriendo. Y creo que además que la literatura puede hacer calas mucho más profundas en la realidad que le sirve de punto de partida. Siempre digo, y creo que lo digo en la novela, que puedo conocer mucho mejor el medio rural mexicano de la lectura de Pedro Páramo que leyendo todos los libros de historia, de sociología, de economía, de política o de estadística que se refieran al medio rural mexicano. ¿Por qué?
porque la novela tiene la facultad de ampliar las escalas y las categorías de la realidad. La realidad no solo es lo que los seres humanos hacemos, decimos o pensamos. La realidad es también lo que soñamos, lo que inventamos, lo que recordamos, aquello en lo que creemos, lo que fantaseamos, etcétera, todo nuestro universo. Y esa es la novela. Y por eso, bueno, pues me parece que no hay mejor vehículo de conocimiento, de indagación de la realidad que la literatura. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Al contrario, Silvia, gracias a ti. Jenny, adelante con tu pregunta. Muy buenas noches, Gonzalo, de verdad. Buenas noches, Jenny. No sabes qué felicidad el poderte conocer, poderte tener aquí al escritor de esta novela, una novela difícil, una novela con mucha crítica social, pero llena de tantas y tantas memorias, ¿no? Tuyas, de tu mamá, de tus hermanos. Una novela con que también, ¿no? Haces estas denuncias que nos comentabas, que yo creo que fue difícil, ¿no? Para empezar, enterarte y después el escribirlas, el sacarlas, ¿no? Siento que psicológicamente, mental, luego a veces escribir o hablar de lo que nos sucede, siempre es bueno, siempre es algo positivo. Me imagino, no sé si haya sido así, que es a veces complicado, ¿no? Hablar de nosotros mismos y de la familia, porque luego no quedamos bien con todo el mundo. A mí me encantó el libro, disfruté la lectura a pesar de lo complicado y difícil de los temas que comentas ahí, desde el momento de tu niñez, ¿no? Cómo comentas cómo llegan a esta casa, como lo del circo Ataide, famoso para todos nosotros como mexicanos, el cómo vas contando, ¿no? Cómo va pasando también el tiempo, tanto en el país como en tu familia. Creo que fue una manera maravillosa en cómo lo fuiste llevando. Y yo más que nada era agradecerte tu forma de escribir y que hayas sacado esta novela tan humana, tan seria, pero a la vez tan sincera, porque nos hablas de lo que es una familia, totalmente, ¿no? Y esta pues fue tu familia. Yo pues mucho de mis preguntas ya me las contestaste con lo que contestaste anteriormente y quiero agradecértelo porque yo sí quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué complicado había sido para ti el enterarte de estos hechos, de estas dos denuncias que tú haces de tus hermanos? Que bueno, más bien tienen que ver tus hermanos en estas dos denuncias. El enterarte y luego poderlas plasmar en tu misma novela, en tu mismo libro, con tus mismas palabras. Y aparte me la contestaste, pero te lo quiero agradecer. No, gracias, Jenny. Nada más comento algo, porque tú dijiste que habría sido, que supones que fue muy difícil enterarme y luego escribirlo. Pero yo te quiero decir que esas no son dos etapas sucesivas, sino son absolutamente simultáneas. Es decir, yo me enteré gracias a que escribía. No es que me haya enterado y después hubiera escrito aquello de lo que me enteré, sino que el proceso de escritura me llevó a conocer cosas que yo no sabía, y eso es para mí la experiencia más prodigiosa del ejercicio novelístico, la verdad, porque no es la primera vez que me pasa, es lo que me ha pasado en mis novelas anteriores, sobre todo en las otras dos que con esta forman esta saga familiar, que descubro cosas verdaderamente impensables antes de sentarme a escribir, ¿no? Gracias por tus comentarios, Jenny. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por escribir de esa manera y por abrirnos tu mente y tu corazón a todos. Gracias por tu gran literatura y por todo lo que enseñas en la universidad. Bueno, a ver si ahora, no sé si ustedes sepan, quizás no tiene por qué saberlo, pero tengo aquí un micrófono muy, muy potente, porque es que me encontraron un cáncer en las cuerdas vocales, que ya por fortuna lo pudieron extirpar y estuve sometido a un tratamiento de radiaciones. Y entonces me quedé durante un tiempo mudo. Y bueno, era una paradoja esto de ser director de la Academia Mexicana de la Lengua y al mismo tiempo mudo. Bueno, pensaba
en Borges toda proporción guardada cuando se queda ciego y lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pero él dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, lo mío es perentorio, lo de Borges fue definitivo, pero ya sabemos que lo mío es perentorio, pero que Borges es inmortal. Exacto, muchas gracias, eres fantástico. Gracias, gracias, te admiro mucho. Gracias. Bien. Gracias. Edgar, adelante, por favor, con tu comentario. Muy buenas noches, Gonzalo. Es un placer, te admiro mucho. Tendría como muchas preguntas que hacerte para empezar. ¿Cuántos libros tienes en tu biblioteca? Ya vi que es de piso a techo y son 2 pisos completos. Y bueno, ¡wow! Es admirable. Y así por los 4 lados. Sí. Bueno. Sí, eso veo, es admirable, impresionante. No sé Sí. si tienes inventariados todos y cada uno de esos libros y si los tienes contados. Y bueno, aparte de eso, también me gustaría saber la casa de Vito Alessio Robles, la del doctor Casas, ¿todavía existe? ¿Es la que fue después restaurante y ahora es un gimnasio o eso ya no existe? Y por No. último, soy un abrazado, ¿verdad? Los Apóstatas es el 3er volumen de la saga. Yo creo que desde el primer libro que escribiste acerca de tu familia ha de haber sido muy difícil, porque todas las familias se encuentran o guardan muchos secretos y que con las generaciones se van distorsionando un poco y algunos se conservan fielmente, ¿verdad? Sobre Claro. todo cuando te los cuenta la persona a las que le sucedían directamente. Después de escribir el primer libro, escribiste el segundo. ¿Cómo te quedaron ganas todavía de escribir un tercero acerca de la familia? ¿No fue muy difícil para ti o un poco terrible? Porque todos nos llegamos a enterar de un secreto de familia, ¿verdad? Y pues puede ser así como que un poquito terrible. Y más cuando te enteras de tantos secretos, ¿no fue muy difícil o complicado? Después de 2 libros, escribí el tercero. Sí, Edgar, sí, fue difícil. Yo no lo pensaba hacer. También un poco cuento en esta novela cómo había escrito los 2 y por qué me metí a escribir un tercero. Porque sí, yo ya había terminado. Este era un proyecto que tuve desde muy jovencito, escribir esta historia general de mi familia. No tanto, insisto, porque se tratara de mi familia, sino porque siempre pensé que era bueno, cuando uno es niño piensa que su familia es normal, es neutra, digamos, pero no. Bueno, bien decía Tolstoy que todas las familias felices son iguales y todas las familias infelices son diferentes. Así empieza Ana Karenina, por ejemplo. Y bueno, yo pensaba que mi familia era normalita, digamos, pero no, conforme fui creciendo me di cuenta de que esta familia tenía algunas características realmente épicas. ¿Por qué? Porque era una familia que había tenido exilios, que había tenido muertes prematuras, que había tenido desencuentros terribles, que había tenido grandes bonanzas y había sufrido grandes pérdidas y miserias. En fin, que había tela de dónde cortar, porque además me parecía que hablar de la familia era hablar de una realidad social, histórica, política, que me interesaba. En estos 3 volúmenes de esta saga se habla, por ejemplo, de 3 revoluciones y una guerra civil. Se habla de la Revolución Mexicana, de la Revolución Cubana en 3 líneas cubanas, de la Revolución Nicaragüense en esta. Se habla de la Guerra Civil Española. En El metal y la escoria, la segunda novela, hablo de personajes de la migración española a México, uno de ellos mi abuelo, pero hablo también del exilio español republicano. Y además esto es interesante porque estas 2 Españas que estuvieron muy presentes en México y están todavía, pasadas las generaciones, presentes en México,
nunca habían sido relatadas de manera simultánea. Hay muchas novelas sobre el exilio español, hay muy pocas novelas sobre la migración, pero esta es la única novela que yo conozco en donde un personaje es un emigrante y otro personaje es un exiliado. Esto es un poco raro, pero bueno, es que hablo de revoluciones, hablo de exilios, hablo de trastierros, de migraciones, hablo de países, hablo de continentes. Buena parte de la segunda novela se ubica en España, otra parte en México, una parte en Islas Canarias, otra parte en Cuba, ahora en Nicaragua, en fin. Bueno, me parecía que había tela de dónde cortar, digamos. Y yo tenía un proyecto muy grande cuando era muy joven. Bueno, porque eso es lo que sucede cuando uno es muy joven, tiene proyectos muy ambiciosos. Y por eso en algún momento dado digo ahí que la madurez no es otra cosa que renunciar a la ambición de los proyectos que uno tiene en la juventud extrema. Y entonces hice primero, porque originalmente ya tenía yo una novela muy larga escrita cuando era muy joven, pero no servía para nada, la verdad. También hay que saber, escribir con la goma de borrar, ¿no? Hay que saber prescindir de lo que no sirve. Un querido amigo, por más que uno esté muy enamorado de eso, un gran maestro mío, el gran poeta Rubén Bonifaz Nuño, una vez cuando era yo muy joven, estudiante, él era mi maestro de latín, el gran poeta Bonifaz, y le enseñé un texto mío y me dijo, usted está enamorado, siempre, bueno, era la época que todo el mundo se hablaba de usted, incluso los maestros a los alumnos. Usted está enamorado de esta frase, ¿verdad? Ay, sí, doctor, me encanta, es la frase que va, quítela, ¿cómo que quítela? Pero doctor, sí, quítela, verá, se nota que usted está enamorado de esta frase. Quítela y verá que su texto va a ganar. Y bueno, pues sí, me dolió, la quité y el texto ganó. Pero bueno, yo abandoné finalmente esa novela, después algunos fragmentos han podido ser rescatados, muy pocos. La primera página del Metal y la Escoria la escribí hace 40 años, pero es una página, ¿no? Y ya tenía, ya lo que era antes una sola novela, pues ahora fueron dos, la de Tres lindas cubanas, donde hablo de mi familia materna, y ya que tenía la de Tres lindas cubanas, pensé en hacer la de la familia paterna. La de Cuba era la que más me interesaba porque, bueno, mi madre, aunque haya nacido en Islas Canarias, era cubana, tres de mis hermanos mayores nacieron en Cuba, mi padre fue diplomático mexicano destacado en Cuba, y Cuba, además, bueno, la Revolución Cubana determinó realmente el espíritu de mi generación. No podríamos entender el movimiento estudiantil del 68 sin el antecedente de la Revolución Cubana. El movimiento estudiantil empezó precisamente con una manifestación el día 26 de julio de 1968 para conmemorar algún aniversario del asalto al cuartel Moncada con Fidel Castro. Es decir, Cuba estaba muy presente y a mí me ocurría algo que cada vez que alguien hablaba a favor de la Revolución Cubana, yo empezaba a adoptar ya una posición crítica, pero cada vez que alguien la criticaba, yo salía en su defensa rabiosamente. Pues estaba yo ya metido en una especie de esquizofrenia y no pude solucionar este conflicto hasta que escribí esta novela y ya ahora cuando alguien me pregunta sobre la Revolución Cubana, más bien doy una recomendación bibliográfica. Pero, en fin, ya que tenía la de la familia materna, pues decidí escribir la de la familia paterna, quizás porque así como fui mucho a Cuba y hice 40 viajes a Cuba, 40 no es un número redondo, los conté, empecé a ir mucho a España porque allí están mis editores, porque mi hijo menor y mi nieto viven en España. Mi hijo fue agregado cultural del Consulado de Barcelona y luego vive en Madrid trabajando para una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Madrid. Y entonces, bueno, ya mi esposa y yo tenemos un piso en Madrid, en fin, paso
paso largas temporadas en Madrid, también voy por asuntos de la Academia Mexicana de la Lengua, en fin. Y bueno, pasar 4 meses al año en Madrid me hizo también meterme en la historia de mi familia paterna, en la migración de mi abuelo, en la presencia de mi padre y de mis tíos en el Madrid de los años 20. En fin, sentí que Madrid me impulsaba, Madrid y Asturias me impulsaban a escribir esta segunda parte, la historia de la migración. Y ya después ya no tendría por qué seguir escribiendo, pero empecé por mi hermano Miguel, porque yo dije, bueno, si he escrito sobre mi madre y mi padre, ¿cómo no voy a escribir sobre quien fue mi padre putativo de alguna manera, mi hermano mayor, a quien le debo, entre otras cosas, el gusto por los libros, que aquí se manifiesta creo que con bastante evidencia, y por la cultura y por la arquitectura y por todo esto, ¿no? Y sí, quería hacerle un homenaje a sabiendas de que todo homenaje acaba por ser crítico, porque si no, no es un verdadero homenaje. Y era una manera también de conocerlo, porque me desbarató su muerte en, en una ofuscación satánica que yo solamente había visto en las películas. Me parecía verdaderamente lamentable y casi vergonzoso y humillante que un hombre tan brillante, tan lúcido, tan culto, tan inteligente hubiera acabado realmente en esta obsesión pues patológica realmente, internado en un hospital psiquiátrico. Era un tema novelístico, independientemente de que fuera mi hermano. Y ya que empecé con él, dije, bueno, pues ¿por qué no el otro hermano que también fue un apóstata, aunque tuvieron destinos distintos? Y me interesaba mucho, así como en el caso de Cuba, ver la evolución que yo sufrí entre mi admiración por la Revolución Cubana y mi decepción profunda final, también cómo esta vocación religiosa se fue transformando en una vocación política, de solidaridad, de compromiso, y luego cómo finalmente esa revolución en la que apostó su vida, a la que le dedicó su vida, pues acabó por ser tan lamentable y tan atroz como la dictadura que la precedió y frente a la cual mi propio hermano luchó. Bueno, eso es muy novelístico, me parece. Tenía que escribir, pues, más allá de que se tratara de mi familia. Si no fueran mis hermanos, bueno, pues me hubiera gustado inventarlos, la verdad. Esa casa de Gonzalo Casas no existe ya. Es más, para que vean ustedes cómo la imaginación suple a veces la realidad, pero no la traiciona, sino que profundiza en ella. Cuando murió el doctor Casas, esa casa ya no existía, pero la verdad es que el escenario era maravilloso para poner ahí ese velorio, porque la casa que describo sí es como la describo, pero no, esa casa ya se había demolido cuando murió el doctor Casas en 1970. Lo que sucede es que aproveché el escenario y bueno, pues no me importa demasiado. Eso me recuerda a Borges en el prólogo a un libro suyo llamado El Hacedor, que dice que se lo quiere entregar a su gran maestro Leopoldo Lugones, el gran poeta modernista argentino, y que era director de la Biblioteca de Buenos Aires, que estaba en la calle México, por cierto. Y cuenta Borges que llega a entregarle el libro a Leopoldo Lugones y en el momento en que llega, pues se da cuenta de que la biblioteca ya cambió de sitio, que ya no está ahí, y que Lugones ya murió hace mucho tiempo. Lo dice, bueno, en este momento se deshace mi sueño como el agua en el agua, porque usted ya murió, pero va a pasar el tiempo y dentro de muy pocos años, pues nadie sabrá que nos separan estos 10 años que dentro de un siglo no van a significar absolutamente nada. Y será válido que todo el mundo piense que yo le he entregado este libro y que usted lo ha recibido, ¿no? Entonces no me importa. La que sí vive es, la que sí existe, vive,
Es la casa de mi infancia, esa que está en Vito Alessio Robles, que construyó mi hermano, que fue después embajada del Salvador y ahora es, entiendo que una empresa, porque tenía tantas habitaciones para tantos hijos que pues muy bien sirvió para oficinas de una empresa. Pero esa sí sigue en pie. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias por esta pasión. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Gonzalo, un honor conocerte. ¿Qué Te tal, Alejandra? leí hace como 15 años con Retiemble en sus centros, la de Tres Lindas Cubanas. Wow, la de Tres Lindas Cubanas. Aún puedo recordar lo que sentí de esa separación de las familias que no pueden regresar a Cuba, esa añoranza. Son de los libros que me han marcado. Jamás pensé que te iba a conocer. Es un honor. El de Retiemble en sus centros, cada vez que voy al centro histórico, recuerdo cómo describías los edificios tan increíbles, la cantina que describes en tu libro. Regreso a las cantinas y quiero sentir eso del personaje. Recuerdo todavía, lo leí también en un club de lectura y nos preguntábamos, ¿estaba vivo o estaba muerto? Todo se lo imaginó. Ese fue el planteamiento del final. Creo que todo se lo imaginó, el personaje. Grandioso, grandioso, gracias por compartir, es un honor. Hoy reflexionaba y puedo decir que eres de mis escritores favoritos y agradezco al club que al tener la oportunidad de conocerte. Gracias por compartir esta historia de tu familia. Yo no sabía que Tres Lindas Cubanas era una historia, parte de tu historia materna, hasta que empezamos a conversar en el círculo. Algunas de las preguntas que te tenía ya las hicieron. Por ejemplo, nos cuestionábamos por qué tu mamá había estado hincada tanto tiempo. Yo sí pensaba que es lo que acabas de decir. Una compañera decía, ¿a poco una madre puede perdonar el daño que le hacen a su hijo? Pero pues creo que eso estaba haciendo tu mamá, ¿no? Tratando de... Queriendo hacerlo. Sí, Exactamente. qué terrible. Exactamente, qué fuerte. Encantadoras las historias de Miguel cuando va con su novia y su novia piensa que le va a pedir matrimonio y dice, no, me voy a ir a ser padre. No, esa fue buenísima, o sea, pobre mujer, padrísimas, padrísimas. Y por último, pues la portada, también la portada está increíble, supongo que tú la escogiste, no lo sé. Igual tiene, nos decía Marien que es una pintura que se llama Nuestro Secreto. Wow, hace match perfecto con lo que describe el libro. Solo me queda agradecer y quiero leer tus siguientes libros. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Mira, encontrarse una lectora siempre es muy bueno, muy gratificante. De veras, muchas gracias. Y la portada, sí, efectivamente procede de un gran pintor mexicano llamado Castañeda, Alfredo Castañeda, que vivió al final de su vida en Madrid. Y todavía sobrevive su esposa, que es amiga nuestra. Y la verdad, la obra de Castañeda es una obra extraordinaria. Lamentablemente, como se radicó en España durante los últimos 40 años, es menos conocido en México que lo que debería, y menos conocido en México que en España, donde es muy conocido y valorado. Es un gran pintor. Y este cuadro, cuyo original es muy pequeñito, es del tamaño de la pantalla de una laptop, es muy pequeñito el cuadro. Y estaba ahí colgado en la pared de esta amiga, que además tiene esta amiga, la esposa, un magnífico restaurante de comida mexicana en Madrid, que se llama Entre Suspiro y Suspiro. Y la verdad, entre suspiro y suspiro uno come extraordinariamente bien ahí. Y en su casa tiene una gran cantidad de cuadros de Castañeda, y ese me fascinó realmente porque sentí que lo había escrito, ay Dios, me traicionó la vocación, que lo había pintado Castañeda para ilustrar mi libro, aunque Castañeda ya hubiera muerto antes, pero la verdad es que sí, porque es un libro, el lomo de un libro, que
que tiene el número 2 romano, que, bueno, da idea de que son dos personajes, y además es un libro como muy docto, como muy canónico, ¿no? Como muy reglamentario. Y luego hay alguien ahí que está pidiendo guardar el secreto. En mi ejemplar, yo encuaderné mi libro igual que ese libro. Este es mi ejemplar. Wow, como lo describes, ¿no? Que tu hermano tenía todos sus libros en ese encuadernado. Sí, Ujú. entonces yo lo encuaderné igual, exactamente igual que la portada. Sí, la portada está este lomo, y el lomo que yo mandé a hacer es igual. Qué Con la hermoso línea. ejemplar, Sí, muy bonito. Gracias, Elorio. Cuídate mucho. Un honor Gracias. haberte conocido, un honor leerte. Gracias, Alejandra. Gracias. Meli, adelante, por favor. Yo no sé si estoy hablando demasiado. No, muy bien. No, es maravilloso. Tú dinos cómo vamos con el tiempo, pero Sí. faltan 2 o 3 compañeros todavía, pero vamos en tiempo lo que tú dispongas. No, yo estoy encantado. Lo que pasa es que a mí me preguntan sobre el barroco y empiezo en el Renacimiento. No, Muy bien, no maravilloso, te preocupes. Muchas gracias, Víctor. Por eso soy novelista y no cuentista. Gonzalo, quisiera yo preguntarte, porque mis preguntas de libros también, mi principal duda, la preguntó Edgar. O sea, ¿cómo es que habías podido escribir un tercer libro después de haber escrito y descubierto cosas de tu familia de los 2 primeros libros? Pero escuchándote me gustaría apelar un poco a tu persona como escritor y como profesor y preguntarte, ¿cómo es que determinas, por ejemplo, que tienes que escribir una novela de un tema determinado y cómo determinas que vas a escribir, por ejemplo, un ensayo? Porque estuve viendo algunos de tus ensayos y wow, tienes una serie de escritos maravillosos sobre temas diversísimos. Entonces, ¿cómo es que tú eliges el género o el formato que le vas a dar a aquello que quieres descubrir, a lo que quieres exorcizar? Qué interesante pregunta. La verdad no sé si la pueda responder, Melissa, porque yo no creo que uno elija un tema, sino más bien pienso que el tema lo elige a uno. En el caso de la novela, sobre todo en el caso de la novela, yo difícilmente empiezo a escribir una novela con la conciencia absoluta de que ya estoy empezando a escribir una novela. Es como escribir algunas cositas y ahí las vas guardando en una alcancía y cuando te das cuenta, pues ya esa alcancía ya está un poco gorda, ¿no? Y ya tienes algo ahí ahorrado. Ahora, cuando ya tienes conciencia de que lo que estás escribiendo va a ser una novela, bueno, pues creo realmente que te tienes que meter en la novela de veras, de cuerpo entero y a dar todo lo que tengas. Julio Cortázar decía que el cuento es como siempre hace una comparación boxística, porque él era muy aficionado al box, que un cuento siempre es de knockout, es decir, es un solo golpe duro que derriba al adversario. Mientras que la novela es como de puntos, de decisión técnica del jurado, no hay alguien que derribe al adversario. Yo tengo una comparación distinta, pero suscribo la de Cortázar, que me parece estupenda. Pero yo pienso que un cuento, si me permiten, es como una aventura amorosa, sale o no sale. Y una novela es como un matrimonio. Uno tiene que estar ahí todos los días. Dejar de escribir la novela que se está escribiendo es como no ir a dormir a casa. Después es muy difícil seducir el lenguaje de la prosa. A una novela no se le pueden poner los cuernos. Uno tiene que estar ahí todo el tiempo y efectivamente hay momentos agradables, hay algunos momentos sublimes y hay otros aburridísimos.
Esa es la novela, ¿no? Hay que estar escribiendo y hay veces que pues uno no tiene ganas y que es aburrido y que siente que se está repitiendo y que es exactamente lo mismo y hay que seguir trabajando si uno quiere llegar al fin. Y el ensayo a mí me surge más bien de manera coyuntural, quizás porque tenga una responsabilidad académica como profesor. Y bueno, como profesor, pues si voy a dar un curso sobre Cortázar, pues evidentemente que me pongo a leer sobre Cortázar y escribir sobre, leer sobre Cortázar me orilla a escribir, a tomar apuntes y de repente ese apunte ya se convirtió en un ensayo. Y mis ensayos son relativamente breves y entonces se convierten en libro cuando pues ya tienen unos 7, 8, 10, 15 ensayos que tienen vasos comunicantes y que pueden entonces tener una cierta unidad. Y ahí lo que surge entonces es ver la sintaxis, es decir, cómo vas poniendo primero un ensayo, luego otro, para que el libro tenga un sentido unitario, pero el ensayo surge más bien de una coyuntura, la novela surge de una necesidad inaplazable, no te das cuenta cuando ya estás metido y entonces ya no la puedes dejar. Creo que esa es una diferencia, Melissa, pero no lo podría extrapolar genéricamente, eso es lo que me ocurre a mí, ¿no? No, Pero y lo es que sí puedo maravilloso. decir es que yo soy un escritor muy moroso, muy lento. Yo en una novela tardo generalmente 7 años. Es una cosa atroz, ¿no? Porque una novela mía se lee en 7 horas y yo la escribo durante 7 años. Es decir, que la proporción entre un año de escritura y una hora de lectura como que no es muy justa, ¿verdad? Es terrible, pero así soy, mi manera. Pero entre una novela y otra siempre publico un libro de ensayos. No, fantástico. La verdad es que me uno a mis compañeros agradeciéndote. Yo no tenía el placer de conocerte y este libro, a pesar de los temas difíciles y de todo lo que nos ha hecho cuestionarnos, no solamente las situaciones que narra, sino también las decisiones de los personajes y el contexto. eh, Está increíblemente escrito, Gonzalo. De verdad, eres un maestro. Eh, Cada palabra está tejida y se puede percibir, eh, incluso hasta la filigrana que le has puesto allí a los textos. Entonces, es un placer y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Melissa. Tienes un apellido muy literario, nada más que tú lo escribes con S. Es Osores, ¿verdad? Sí, es que es la versión de Perú. Entonces, en Ah, Perú ya, el apellido viajó y cambió en alguna rama la S por la Z por la S. ya, porque es el apellido de la regenta, de Leopoldo Alas Clarín, la gran novela decimonónica. La Sí. mejor novela española después del Quijote, yo creo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien. Paola, adelante. ¿Qué tal, Paola? Hola, buenas noches, Gonzalo. Es un placer para mí, de verdad. Bueno, yo creo que para todos tenerte aquí y un gusto poder compartir contigo y charlar. Y pues yo te quería agradecer porque la verdad me gustó mucho tu novela. Yo también, como dice Melissa, no te conocía, no había tenido la oportunidad y bueno, agradezco al club que nos haya puesto este libro para acercarme a tu obra. Y fíjate que a mí me gustó muchísimo y cuando a mí me gusta una novela mucho que no la puedo dejar de leer, la leí como creo que muy rápido porque yo quería saber qué pasaba, qué pasaba. Y te quería preguntar, probablemente está en la novela, pero a mí se me pasó, cuando hablas de cuando hablas en los capítulos de Eduardo y cuando hablas en los capítulos de Miguel, hay partes que las narras tú
las partes referidas a las cartas o a las comunicaciones que tienes en entrevista con otras personas también están marcadas, pero hay unas partes en donde se habla en tercera persona. Y entonces mi duda era, no sé, por ejemplo, en la de Miguel, que es con la que cierra la novela, no sé si esas partes están narradas por Rita, o sea, está en la voz de Rita o de alguien más. Y quería preguntarte, ¿quién te decía, es que tu hermano esto y tu hermano hacía, tanto en la parte de Miguel como en la parte de Eduardo? A lo mejor lo dijiste y en mi distracción y en mi afán de leer y de saber qué pasaba, lo pasé por alto, y esas son como mi duda que me quedó al terminar la lectura. No, creo que no lo digo tan explícitamente, pero lo que sí digo es que fue la pregunta que me hizo Juana Inés, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Quién es esa segunda persona que me habla a mí? Bueno, la verdad, ya lo había comentado, para mí es la novela misma. Yo le cuento a la novela cosas y la novela me cuenta a mí la historia. Quizás sea, en el fondo, una especie de anhelo que no tuve de niño, porque uno lo que quiere de niño es que le cuenten cosas. Y a mí no me las contaban, entre otras motivos, porque lo que me podían contar no era nada edificante, eran cosas atroces, más bien me las ocultaban. Y yo lo que quería era que me contaran la historia de la familia, pero se me escamoteaba esa historia. Y entonces yo lo que hago en esta novela es suplir a ese narrador que me faltó de niño. Me hubiera gustado que alguien me contara la historia de mi familia, y ya que nadie me la contó, pues me la conté yo. Muchas gracias. Sí, es que llegó un momento que decía yo, a ver, ¿quién está hablando? ¿Es una hermana? ¿Es su hermana Virginia? ¿Es su hermana Rosa? ¿Quién? Al final a mí me pareció que en la parte final probablemente era Rita, pero dije, ay, fui tan distraída, lo pasé por alto. No, y me quedó como la duda. es la novela. Yo creo que, bueno, aquí hay pues un juego experimental de varias personas. Hay una... a ver, lo que yo viví, de lo que fui testigo presencial, lo escribo en primera persona, porque yo lo viví. Ahora, aquello que yo no viví, me lo tiene que contar alguien. Esa es la segunda persona, la que me cuenta aquello de lo que yo no fui testigo presencial, porque, bueno, yo no conocí la infancia de Miguel por la sencilla razón de que me llevaba 22 años de edad. Entonces, ¿quién cuenta la historia de Miguel? Pues me la cuentan a mí. ¿Quién me la cuenta? La novela misma. Sí, sí, y en cambio, sí cuento en primera persona mi relación con Miguel, cuando ya convivimos, y los dos interactuábamos, porque eso sí me consta y puedo dar fe. De lo otro no. Lo otro es una entelequia que, claro, procede de los datos que yo le doy a la novela y que la novela misma va configurando en un discurso, pero me gustó mucho eso de que la novela me contara a mí las cosas. Y a veces yo hablo, bueno, cuento en primera persona lo que yo viví, me cuentan lo que yo no viví, pero por otra parte a veces hablan los personajes y a veces yo hablo con los personajes. Está mi hermano Miguel, aunque ya no esté presente y no sea un diálogo con él, le digo, Miguel, pero deberías haber hecho esto. ¿Sí? Hablo con los personajes, no nada más hablo de los personajes. Todos estos juegos narrativos, bueno, pues a mí me interesan explorarlos y bueno, me divierte además. Y sabes que como lector uno los agradece también porque hacen una novela como muy dinámica.
Otra cosa que te quería comentar y te quería agradecer son todas esas partes muy divertidas de la novela, algunas cuestiones muy chuscas, que de verdad uno en la seriedad y a pesar de lo duro que estábamos, de las cosas duras que estábamos leyendo, era de morirte de risa, ¿no? Como cuando Eduardo deja plantada a la mamá de su alumno, por ejemplo, que Sí. de verdad me pareció, cosas que me parecieron muy geniales y que, bueno, pues que son parte también de la vida. Pues muchísimas gracias, un placer de verdad conocerte y pues bueno, voy a seguir leyendo más y muchísimas gracias por lo que compartiste. Gracias, Paola. Me motivarás para escribir más. Gracias. Albert, adelante. Pues, Gonzalo, ya estamos en la recta final. Nuevamente agradecerte el que estés aquí con nosotros compartiendo. La verdad es que lo estamos disfrutando bastante. Nunca pensamos que pudiésemos tener la oportunidad de charlar contigo, ¿no? Al mismo tiempo, en lo que nos has platicado, pues ya nos has contado muchas dudas de las que tuvimos a lo largo del mes leyendo tu novela, ¿no? Definitivamente es una novela escrita con mucho dolor, con mucha rabia quizá, y justamente dentro de la novela hay una parte en la que dice, maldita sea la hora en la que se me ocurrió escribir este libro. Durante el proceso de escritura de esta novela, ¿te llegaste en algún momento a plantear si realmente querías publicar la novela o abandonarla en determinado momento? Y si fuese así, ¿qué fue lo que te animó o qué pasó para decir, definitivamente tengo que escribirla y tengo que terminarla, ¿no? Y para terminar, y justamente relacionada con ese tema, ¿habría como una cuarta novela de denuncia o simplemente No. ya decidiste poner punto final? Sí, no, ya esta saga ya se terminó, ahora sí. Mira, en la novela misma cuento que en un momento dado quise abandonarla y de hecho dejé de escribirla durante casi un año. ¿Qué me motivó a seguir? Bueno, me motivó a seguir sobre todo un consejo o una apreciación de mi esposa que dijo que en lugar de reclamármelo, Gonzalo Casas me lo iba a agradecer. Y eso me pareció improbable, pero me pareció por otra parte que podría tener razón. Y la manera que tuve de solucionar el conflicto de publicarla y de terminar de escribirla, porque yo ya la tenía escrita, fue entreverar, como ya lo dije, estas partes metaliterarias en donde cuento, además de la novela, el otro drama paralelo, que es el drama de haberla escrito, de estar escribiendo. Y eso ya finalmente quedó exorcizado y ya terminó. Pero ahora no, ya, yo creo que ya con esto cierro este capítulo. Y ahora voy ahora a España porque se publica un nuevo libro mío el día 1 de junio, que se llama Mentideros de la Memoria. Y esto es una cosa para mí nueva, porque siempre he, como bien lo decía Melissa, saltado entre el ensayo y la novela, pero a mí me gustan mucho los géneros híbridos. No me gustan los discursos académicos, no, me gustan los ensayos, pero no los discursos académicos. Y entonces ahora este libro memorístico tiene que ver con 20 escritores que he tenido el privilegio de conocer, algunos de tratar, algunos de ser cercano a ellos. Y tengo entonces 20 imágenes de 20 escritores en donde mezclo la realidad con la ficción, el ensayo con la narrativa, el testimonio con la memoria. Y bueno, me parece que el resultado es simpático, entre otras cosas porque será un libro bastante chismoso. Pues muchas gracias y estaremos en espera de la presentación acá en México también. Y Sí, pues, se publica en España. Ahora voy a la Feria del Libro de Madrid a presentarlo en junio. Y se publica en México también en junio, pero lo presentaré aquí en agosto. será para nosotros ahora sí un honor ir a la presentación
en vivo y bueno, que posteriormente aquí tenerte nuevamente en Recomiéndame un buen libro para comentar y hablar de tu nueva novela. Muchas Pues gracias, muchas Gonzalo. gracias. Muchas gracias Gracias. a Albert, a Víctor y a todos ustedes de veras por sus participaciones. Me han interesado mucho y me he sentido muy, pues muy halagado de tener esta conversación, este diálogo y esta retroalimentación, como se dice. Me resulta muy estimulante. Gonzalo, Muchas gracias. antes de despedirnos, Juana Inés tiene un último comentario, Sí, si nos permites. con mucho gusto, claro. Tiene por ahí algo que comentar. Sí, gracias. Mira, Gonzalo, nos enteramos que este sábado vas a desayunar con algunos de los miembros de Recomiéndame un buen libro. Sí, eso me dijeron. Resulta que hay un subgrupo de RBL que se llama Amigas Lectoras y todas las que estamos aquí no vamos a poder estar porque ya llevamos meses organizando un encuentro en Tepozotlán. Ah, ya. Y estamos muy tristes porque no vamos a tener el gusto de desayunar contigo. Entonces es una petición. Bueno. ¿Nos podrías dar un sábado? Bueno, Sí. que vayan todos los que quieran ir, pero las que no vamos a poder estar este sábado, ¿nos podrías dar un sábado? Y sí, con mucho comunicas gusto. A Víctor. Sí, con mucho gusto. Y bueno, porque estamos muy tristes. ¿Pero van a Tepozotlán, al Museo del Virreinato o a Tepoztlán? No, vamos a Tepoztlán. Sí, ya me parecía bien. Perdón, vamos a Tepoztlán. Ahí hay otra amiga lectora que nos invitó a su casa y habíamos puesto la fecha y la recomodamos y quedamos ya por fin. ¿Y no sería bueno entonces posponer esto, Albert? ¿Por qué no lo posponemos? Sí, lo checamos, sí, nos escribimos ahí para acordar una fecha. Sí, mejor, ¿no? Pues me da mucha pena. Pues ya se volvieron mis amigas. Claro que sí. Sucede que no van a estar. No, mejor lo posponemos. Ok. La única limitación es que yo salgo a Madrid el 27 de mayo y no regreso hasta finales de julio. Voy a estar todo junio y julio, pues. Pero pues, si encontramos un espacio antes de que me vaya, encantado, y si no, ya sería al regreso, si les parece bien. Claro que sí, perfecto. Mejor. Sí, nos escribimos ahí y ya para acordar una nueva fecha. Ya tienes mi correo electrónico, mejor escríbeme a mi correo y no a la academia, porque ahí se tercia burocráticamente. Okay. Claro que sí, ahí te estaré escribiendo. Muchísimas gracias. Damos por suspendido lo del sábado y más bien pensamos en una fecha para poder hacerlo. Muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Y ya un por último último, favor, una foto con el libro. Bueno, pues con el libro, yo también lo tengo encuadernado. Ahí va el primero. 1, 2 y 3. Hacemos un segundo intento para los que salen cerrando los ojos. Y ahí va 1, 2 y 3. Listo, perfecto, muchas gracias. Pues Gonzalo, pues ahora sí que un enorme gusto el que hayas platicado con nosotros ahora sí que en una primera parte, y bueno, estaremos muy gustosos de poder platicar en vivo, de poder continuar hablando de libros, de literatura, y sobre todo de poder tener tu libro pues firmado y tener la foto del recuerdo, pero ya de manera presencial. Con muchísimo gusto. Okay. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas